También a vosotros especialmente, sobre todo a ti, José Manuel, que comienzas aquí tu andadura de Padre Paco, lo habéis despedido con mucho afecto, con mucho cariño, cambio de destino, pero seguirá como siempre unido en el corazón a todos vosotros. Esta es la suerte de los curas y la protesta de los fieles al obispo siempre, que a veces hay un cambio, pero estas cosas son así. Estamos llamados a querer con todo nuestro corazón, como verdadera familia, como hijos, como hermanos, a nuestros fieles, pero donde la Iglesia dispone y donde más conviene. Yo quisiera escuchar sobre todo lo que nos dice el Señor, porque nos habla siempre y siempre oportunamente en su palabra. Si os dais cuenta, las palabras de Jesús en el Evangelio son casi para echar a la gente, ¿verdad? Que quiera seguirme, que ande con su cruz, que no deje sus cosas, todos sus bienes. Verdaderamente son estas palabras severas que a veces nos echan un poquito para atrás y nos hacen pensar que difícil lo ha puesto el Señor. Pero esa es la apariencia. Yo creo que podemos entenderlo como el Señor lo entiende y como el Señor nos lo enseña. A mí siempre me llama la atención cuando escucho esto que escuchábamos en la primera lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conoce los secretos de la vida? ¿Hasta dónde llegan nuestros razonamientos? ¿Quién es el que es capaz con su mente de descubrir los secretos de las cosas de nuestra propia vida, de nuestro destino? Pues esto es una afirmación que la verdad es que la hace Dios en su palabra, pero no tiene que forzar para nada la lógica humana, porque nuestra experiencia es justamente esa. Eso es con lo que nos encontramos. Por mucho que el hombre dignificado, el hombre moderno, con toda la arrogancia de su saber, de su sabiduría nueva, de su técnica, de sus avances, al final se queda ante las cuestiones más importantes de la vida indefenso, sin salida, y sobre todo, cuanto menos fe tiene, menos claridad, menos conoce. Esto es una parte muy importante para tener en cuenta, porque la fe nos da una visión más penetrante sobre las cosas más largas que no anulan, ni muchísimo menos la mirada ni científica ni de la sabiduría de la vida, pero nos hace llegar mucho más allá, sobre todo en aquello en lo que la vida guarda un gran secreto, que es sobre todo nuestra propia vida. La fórmula química de un invento puede revelar un conocimiento que no sabemos, puede dar más erudición sobre una cosa, si es nuestra profesión nos ayudará mucho a ejercerla, pero no suele resolver los problemas más íntimos. Yo he recordado muchas veces un sacerdote que trabajaba con soldados en un país americano y que les decía de una forma muy brusca, posiblemente a gente un poco ruda, como le decía: yo no creo en Dios, porque Dios no puede existir, porque yo no lo puedo tocar, porque yo no lo puedo ver. Estos argumentos tan simples que a veces oímos, y él les ponía entre la espada y la pared y le decía: pero vamos a ver, ¿tú sabes por qué esta vaca es de este color y la otra del otro? ¿Tú sabes por qué tienes hermanas y hermanos? ¿Y quién ha decidido que sea niño o niña? ¿Tú sabes por qué sale el sol, por dónde sale y se pone, por dónde sale? ¿Qué sabes tú de los astros? Mira el cielo. Que era como una teología fundamental, rápida, ¿verdad? En rasgos muy simples, pero que hacía pensar a aquellos muchachos, sobre todo para concluir la misma conclusión que tienen que hacer los más instruidos, que poco conocemos de nada, ni de la vida, ni de las cosas. Pero cuando pensamos en nosotros mismos, ¿cuántos secretos tiene nuestra vida? El más importante de todos: ¿para qué vivimos? ¿Cuál es nuestro destino?
¿Qué sentido tiene que vivamos aquí el dolor, el amor, la enfermedad? ¿Qué respuesta hay ante la muerte? ¿Cuál es el valor de nuestros actos? ¿Por qué podemos hacer bien y podemos hacer mal? Termina diciendo el autor de este libro de la sabiduría que los hombres aprendieron lo que te agrada. Y esa fue la sabiduría que les salvó. Aprender lo que te agrada, lo que agrada al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Pues hace que entendamos mucho mejor las palabras de Jesús en el Evangelio, porque cuando Él dice que es exigente, el que quiera seguirme, que deje a su padre y a su madre, que posponga a su padre y a su madre, se entiende muy bien, a sus hermanos, y lo que es más difícil, a sí mismo. Pues quiere decir, no que el Señor pone unas condiciones que quiera ser su discípulo, más difícil todavía, como en el triple salto mortal. No, está diciendo que la vida es coherente, y que la vida, es muy bonita la comparación, porque Jesús habla de conocer a Jesús y seguir a Jesús. Es que el secreto de la vida está en el amor. Está en un amor por encima de todos los amores, que es el amor de Dios, que es el amor infinito, que es el amor del que nacen los demás amores, del que beben los demás amores. Nosotros nos maravillamos cuando encontramos en alguien la capacidad de amar, pero es un pálido reflejo, por grande que sea, del amor infinito de Dios. Y el Señor, la primera manera de darnos sabiduría de la vida es saber reconocer que nuestro destino es un destino de amor, que tiene una relación con alguien, porque es alguien quien nos ha traído a la existencia por amor y nos llama para una vida eterna, de gozo, de plenitud, en esa relación interpersonal amorosa. El que no tiene fe, no reconoce a Dios, no conoce a Cristo, difícilmente puede tener una relación personal con Él, difícilmente puede amarle como a un amigo y difícilmente puede abrirse a esa gracia de la amistad, que no es la amistad con una persona cualquiera, que es con Dios infinito y eterno. Esto es lo que decimos en el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando recordamos las palabras de la Biblia que repiten los hebreos continuamente: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Es decir, solo cuando conocemos ese amor que es vivo y que nos ama, y cuando lo conocemos sobre todo por experiencia de amor, no como una teoría, no como un teorema, nuestra vida relativiza lo que es relativo, se queda con lo que es absoluto, que es Dios, nada más, el único Dios, y hace que nuestros amores se ordenen, se pongan en su sitio y le demos valor a lo que vale más, y se lo quitemos a lo que vale menos. Por eso Jesús pide hacer discernimiento con estos dos ejemplos, pequeñas parábolas. El que quiere construir una torre tiene que calcular lo que le cuesta, o el que va a dar una batalla tiene que ver con qué tropas cuenta, con qué armas, y cuáles son las que tiene el enemigo, porque si no, mejor no enfrentarse para perder. Nosotros en la vida tenemos que hacer también discernimiento. ¿Dónde vamos? ¿Con qué fuerzas contamos? Pero claro, para empezar hay que saber a dónde vamos, cuál es nuestro destino, si ese amor es verdadero, cómo le conocemos, cómo le sentimos, cómo le amamos. Y entonces es fácil reconocer que no hay nada por encima del amor de Dios. Esto que puede parecer pues un principio de moral cristiana es tan importante en la vida del mundo y tan actual, que precisamente nuestra sociedad, que se caracteriza por este influjo pesante del ateísmo durante más de un siglo, que le ha hecho pues entrar en esta barrena de descreimiento. Nuestro mundo es un mundo que pierde la esperanza, que no sabe vivir, que no sabe precisamente cuál es su destino, y que por eso se pierde la vida, porque para el que no sabe dónde va, no hay viento favorable, porque no sabe dónde
Dios no pone orden en nuestra vida y está por encima de todas las cosas, nos creemos dioses, nos establecemos como dioses, nos convertimos fácilmente en tiranos de los demás. Esto es lo que ha sucedido con todas las tiranías del siglo pasado, con los grandes exterminios, los campos de concentración, peligro cuya sombra todavía se pierde en nuestra sociedad contemporánea, occidental y oriental, porque en el fondo, cuanto menos está presente Dios y la primacía de Dios y su ley, y su orden, su jerarquización de las cosas, su relativización de las cosas, tenemos una tremenda tendencia a hacernos dioses absolutos, absolutistas, a hacernos dioses de los demás y a tiranizarles con voluntad de poder. Para muchos es lo único que rige la marcha del mundo. ¿Qué nos dice Jesús? Abrid los ojos a la verdad y a la vida. Y el Señor hace que cambiemos nuestra vida y que nos encontremos satisfechos en Él y que ese orden que Él pone en nuestro corazón sea pues para vivir felices, para vivir con seguridad, con misterio, para recuperar la esperanza. Es muy bonita la recomendación que hace San Pablo, que hemos escuchado en la carta de Filemón, que son muy cortitas, si las miráis en el Nuevo Testamento, cuando lleguéis a casa veréis que es una página, en realidad, con un saludo, una despedida, y en medio esta recomendación que pide a este Filemón, que es un cristiano pues situado bien, al que se le ha escapado de esclavo, pensad que era la esclavitud en la sociedad romana. Y él se le encuentra en la cárcel, está San Pablo encarcelado, y habla con él, y él se da cuenta de la verdad de Cristo y abraza la fe. Entonces San Pablo se le devuelve diciendo: pero ya no te devuelvo al esclavo que habías perdido, acógele como un hermano, porque el Señor, para ser libres, nos liberó el Señor, porque ya con Cristo no hay esclavo ni libre de hombre ni mujer, porque somos todos la misma dignidad delante de Dios. Esta es la gran revolución que va contracorriente del mundo. Esta mañana hemos visto, seguramente en medios de comunicación, y si no lo sabéis de cualquier forma, la canonización en Roma de la Madre Teresa de Calcuta. Pues no ha habido posiblemente en estos años una persona más reconocida como un ejemplo más eminente, pues admirada por cristianos, no cristianos, por políticos, por todo el mundo. Y cómo ha hecho esta revolución, como dice el Papa, la revolución de la ternura, pues a partir de una vida entregada, sencilla, yendo contracorriente y no siguiendo pues posiblemente ninguno de esos buenos consejos políticamente correctos que da el mundo, que el pez grande se come al pez pequeño, que tú intentas estar por encima de los demás, que tú ganas con lo que puedas y busca para ti y ya todo el mundo gane, acabar la pobreza en lugar de compartir, pues todas estas cosas que pues son los criterios del mundo, no los de Cristo. Pues es un ejemplo, en el fondo, de esta gran sabiduría que Dios nos da. Claro, la sabiduría no es un problema solamente de leerse un libro, de intuición, de tener una charlita. Nosotros luchamos contra nuestras pasiones, porque estas verdades con la inteligencia se pueden descubrir antes o después, pero seguirlas, amarlas, posponer los amores que no son absolutos, no tenernos a nosotros mismos por encima de todos y por encima de los demás, eso supone una conversión, supone un amor más grande, pero supone sobre todo la fuerza de Dios que es capaz de vencer dentro de nosotros. Eso que los cristianos llamamos habitualmente la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. No es algo que no es nuestro, algo que nosotros no fabricamos, no es un propósito firme, no es voluntarismo, es un regalo. El Señor nos regala su amor, su